Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y les repartió 10 onzas de oro diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos que lo aborrecían enviaron tras de él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado con cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó, muy bien, eres un empleado cumplidor, como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo, tu onza, Señor, ha producido 5. A este le dijo también, pues toma el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo, porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quitadle a este la onza y dádsela al que tiene 10. Le replicaron, Señor, si ya tiene 10 onzas, os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos, que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Estimados hermanos y hermanas, queridos fieles, creo que cada uno de nosotros, por lo menos a veces, se ha puesto algunas metas y planes para unos ciertos periodos que venían. Lo que es importante o lo que consideramos importante, intentamos anotar para no olvidarlo. Después de un tiempo, si miramos lo que hemos notado, lo que hemos realizado de eso, creo que nos vamos a sorprender bastante cuando de lo que hemos planeado nos damos cuenta que no hemos cumplido todo. ¿Será porque no era posible cumplirlo o porque no tenía suficientemente de valentía para cumplir algunos planes, o quizás algunos de los planes con el tiempo se hicieron inimportantes? Es interesante, vamos a reconocer que el comienzo y el final son muy interesantes y normalmente no están en armonía. Al principio hay tanto encanto y al final muchas veces hay decepción. Nuestra vida humana, esta vida real, ocurre entre estos dos puntos, entre el punto de partida y de la llegada final, y los dos puntos son importantes, pues nosotros nos encontramos precisamente al final de un año litúrgico, el año que está terminando y termina el domingo con la solemnidad del Cristo Rey. Este año litúrgico tenía su punto de partida. Y en unos días vamos a llegar hasta el final de este año litúrgico. Somos llamados, pues,
como fieles, mirar atrás y ver qué hemos hecho con el tiempo pasado que Dios nos dio y capacidades que Dios nos dio. ¿Hemos cumplido todo lo que hemos notado al comienzo? ¿O cuánto de lo que nos fue confiado, para decir así, cuánto hemos guardado en la tierra, para expresarme así? El Evangelio de hoy nos dice que es bueno tener en mente que todo lo que poseemos no es nuestro, sino que alguien nos lo confió, especialmente las capacidades. Vamos a decir que eso nos dio Dios. Por eso el Evangelio de hoy, la Iglesia, nos invitan precisamente en estos días y en este tiempo, los últimos días de este año, cada uno mire por sí mismo individualmente qué ha hecho de lo que podía hacer, cuánto ha cumplido, sea que se trata de nuestros bienes materiales o espirituales, de nuestras capacidades o talentos que Dios nos dio. Hermanos y hermanas, vamos a tener que dar la cuenta por todo cuando llegue el Señor, cuando lleguemos a nuestro punto último, final. Esta parábola de los talentos del Evangelio de hoy nos invita precisamente a reflexionar seriamente. El Señor del que Jesús nos habla hoy en el Evangelio no premia la ganancia ni la cantidad, sino la confianza y la voluntad. Por eso Jesús con esta parábola nos invita a confiarnos, abandonarnos a Dios totalmente, no como a un rey, un dueño estricto, sino como a un Padre misericordioso y generoso, y que utilicemos todo lo que hemos recibido de Él. Como vemos del Evangelio de hoy, la postura del rey de esta parábola nos parece cruel. Él no perdona al siervo inútil, al que todavía llama malo y perezoso. Quizás a nosotros los hombres se puede hacer la pregunta: ¿acaso no es cruel este Señor? ¿Y por qué Jesús se pone a su lado y juzga, condena a este siervo? Quizás no tenía que tener la compasión de él y no tenía que quizás entender su miedo de inversión y de la competencia de la cual tenía miedo. No es la manera de pensar de Jesús, tenía que ser diferente que la manera de pensar de este mundo. Y él dice: el que tiene se le dará más, y el que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Nosotros nos hemos acostumbrado, hermanos y hermanas, que Jesús está en el lado de los pobres y de los débiles. Pero en este caso, esto es este último siervo con un talento. Él recibe menos de todos y no lo consigue bien, está expuesto a mucho peligro y después termina mal. Como la respuesta a este problema, podemos decir que Jesús no hace otra cosa sino solamente observa las leyes de la vida, y con eso no se refiere a los bienes terrenos, y tampoco lo disfrutaría si alguien tuviera el fracaso. Jesús, hermanos y hermanas, lo contrario, utiliza esta parábola para llamar atención a los bienes eternos, celestiales, que nosotros los hombres olvidamos muchas veces. Este siervo que entierra sus talentos, la individual, la sociedad y el pueblo que no ven más que esta realidad en la tierra y que se agarran
fuerte a esta tierra y las realidades de la tierra, no son como estos dos siervos que utilizan sus talentos y consiguen más bienes, sino son parecidos al siervo que tiene miedo de utilizar el talento que tiene. Hermanos y hermanas, la sociedad en la que vivimos hoy es la sociedad que está en el miedo de lo que pasaría si utilizara su potencial espiritual. Y esos son especialmente esos talentos del rey de cuales Jesús habla hoy. El hombre de hoy prefiere enterrarlo todo, pensando que así será más sencillo y que su responsabilidad será más pequeña después. La sociedad en la que vivimos hoy es la sociedad que cuenta solamente con las capacidades y posibilidades terrenas y desgraciadamente rechaza la inversión de Dios en el mundo, aquello lo que Él quiere crear a través de nosotros, un mundo mejor y más seguro. Y por eso el hombre de hoy y también nosotros cristianos con nuestras acciones y obras preferimos enterrar nuestro tesoro espiritual que usarlo para hacer la transformación de la tierra con la transformación de nuestra vida. Por eso vemos hoy, en caso de los individuos, el miedo. Primero, el miedo de la fidelidad a Dios y el miedo de la coherencia a su palabra. Hoy en día, como hombres y como cristianos, preferimos quedar con satisfacer unas formas de la vida cristiana que hacer un paso en el camino de la fe personal y la responsabilidad ante la palabra de Dios y los valores que vienen de esa misma palabra. Regularmente nosotros los hombres nos hacemos una idea de la vida que queremos llevar y muchas veces somos conscientes que la fidelidad coherente a Dios nos llevaría por otro camino y exigiría de nosotros unos cambios en nuestra relación, en nuestra palabra, en nuestro comportamiento. Y por eso nosotros también escondemos ese talento dado y cada exhortación del Espíritu la rechazamos yendo por nuestro camino solamente humano. Muchas veces sentimos el miedo de abrirnos a la vida y de valorar la vida cristiana como un talento que Dios nos confió para enriquecernos con él. Y por eso en nuestro tiempo también pasa que muchas veces no hay diferencia entre la vida de un fiel y la vida de un no creyente. Y debería haber diferencia. Nosotros también nos dejamos convencer por las manipulaciones de este mundo que nuestra vida nos perjudica. En nuestra patria hoy en día podemos ver los resultados de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Las familias están vacías, sin mucha perspectiva. Y encima de nosotros hay una presión de aquellos que vienen del lado y de los que tememos. Si es correcta la visión del mundo que nos ha impuesto la mentalidad consumadora, ¿por qué entonces tanta inseguridad y tanto miedo en nuestro pueblo? ¿No tenía que haberse creado un mundo mejor, más seguro en el que vivimos? Precisamente eso es el reto, diría, para nosotros personalmente. En la reflexión ante este Evangelio en que Jesús hoy habla y en el que nos invita y advierte, en el que crea un nuevo giro, una nueva fuerza, una nueva mirada. Por eso esta parábola es una oportunidad para nosotros para realmente cuestionarnos y con los talentos espirituales que nuestro Padre del Cielo nos dio, los recibamos como un don y no como una tentación para la perdición. Por eso este Evangelio, esta noche, estos días en el que vivimos, nos invitan para ser valientes
y que nos abramos a sus exhortaciones, para que ya ahora podamos disfrutar la abundancia de su ayuda, de su protección, porque su meta no es quitarnos de nada, sino ayudarnos a poseer de mejor manera, de buena manera. Hermanos y hermanas, no tengamos miedo recibir de su mano las gracias y los talentos, porque utilizando sus talentos bien hoy y aquí en esta tierra, estamos consiguiendo la abundancia de todo aquello que va a ser una prenda para la vida en el cielo. Amén. Oremos.